Esta es la clase de matemáticas. Yo soy su profesor Eliú Nochebuena Olayo. Demos comienzo. Geometría euclidiana, o también conocida como geometría parabólica o geometría plana. Aquí vamos a hacer el estudio de los ángulos y de las figuras geométricas. Dentro de las figuras geométricas encontramos figuras de tercera dimensión, donde son paralelepípedos, cilindros, conos y esferas, donde vamos a ver su área y volumen. Dentro de las figuras de segunda dimensión encontramos lo que son cuadrados, círculos, rectángulos, triángulos. Son figuras planas, también conocidas así, pero donde nos vamos a enfocar son en los triángulos. Pero dentro de los triángulos se clasifican, conforman los ángulos, como triángulos rectangulares, triángulos agudos, triángulos oblicuos. Entonces, cuando estemos en ese uso de estudiar los triángulos, estaremos entrando al tema de trigonometría plana. ¿Sale? Entonces, geometría euclidiana es el uso de todas las figuras geométricas, y si nos especificamos solamente en el estudio de triángulos, estamos hablando de trigonometría plana. Dentro del tema de ángulos, nosotros encontramos dos clasificaciones conforme a su suma. Si nosotros tenemos la suma de dos ángulos y nos da 90 grados, a estos ángulos se les va a llamar complementarios. Si la suma de dos ángulos suman 180 grados, a eso se les va a llamar suplementarios. ¿Sale? Entonces, el suplementario de alfa es beta, o el complementario de beta es alfa. ¿Sale? Dependiendo de cómo nos dé la suma. Entonces, ese sería como el primer ejercicio. Si se dan cuenta, el sumar dos ángulos que sean complementarios. Y si nos dan alfa es igual a 37, ¿cuánto mide beta si son complementarios? No les van a decir suman 90 grados, no. Por definición deben de saber que suman 90 grados. Entonces, ¿cuánto me falta para 90 grados? 53 grados. Ahora, si yo digo alfa sigue midiendo 37, este fue mi beta 1, mi beta 2, ¿cuántos grados tendría que medir? Si lo que quiero es que la suma de 180 grados, entonces tendría que valer 143 grados. ¿Sale? Todos estos están en grados. Ya después veremos que también los ángulos se pueden medir tanto en grados como en radianes. Si nosotros tenemos dos rectas paralelas y una transversal, también se forman ángulos. Estos ángulos son congruentes. Quiere decir que son ángulos que miden exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo este ángulo de aquí, solo observen la recta 1, vamos a ponerle L1, a esta le voy a poner L2, y esta es la transversal, le voy a poner T. ¿Sí? Entonces, la recta 1 con la transversal forma este ángulo y forma este otro ángulo. Este es el ángulo 1, este es el ángulo 2. Si se dan cuenta, como es una recta completa y el ángulo se está abriendo de aquí hasta acá, se forman 360 grados. A este le vamos a llamar alfa, a este le vamos a llamar beta. Entonces yo tengo aquí con alfa más beta es igual a 180 grados, o sea, son suplementarios, ya que es la misma recta, ¿sí? Es una recta completa. Ahora, a partir de que yo tengo dos ángulos, puedo construir todos los demás ángulos. ¿Sale? Le voy a cambiar el color al ángulo beta. ¿Sale? Entonces, vamos a construir los demás ángulos. Este ángulo es igualito a este de aquí. ¿Sí? Observen, todavía sigo con la recta 1. ¿Por qué son igualitos estos? Por ser ángulos
opuestos al vértice. Entonces, aquí son opuestos por el vértice, entonces vamos a ponerle un numerito, vamos a llamarle ángulo 1. Entonces, el ángulo 1 es igual al ángulo, así se dice la medida del ángulo, con este símbolo. La medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo alfa. Y aquí adelante, por ser opuestos por el vértice. Ahora, si yo tengo este ángulo, que lo voy a poner de rojo, que es el ángulo 2, igual, se cumple que la medida del ángulo beta es igual a la medida del ángulo, le vas a poner 2, no 12, es 2. Igual, por ser opuestos al vértice. Ahora observemos, aquí tenemos, es una copia legítima de la recta 1, le puedo hacer una copia legítima a la recta 2. Quiere decir que alfa estaría aquí, beta estaría aquí, el 2 estaría aquí y el 1 estaría aquí, ¿sí? Porque es una copia legítima, o sea, quiere decir que si este yo lo traslado hacia acá, va a ser igualito, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, a esos ángulos que son igualitos se les llaman correspondientes. Son correspondientes. ¿Sale? Entonces, para hacer la distinción, le voy a colocar números diferentes a cada ángulo. Y ahorita hacemos un resumen de cómo se les llama o cómo se les nombra a cada tipo de ángulo. Bueno, siguiendo con la numeración, entonces tenemos aquí igual 2 paralelas y una transversal. Enumeraré los ángulos y observamos cuando estos son iguales, ¿sí? Como ya vimos, el 1 es igual al 3, igual al 5 y igual al 7. Entonces solamente hay 3 parejas que podemos llenar de estas 4 propiedades en las cuales los podemos dividir. O sea, lo que vamos a buscar es el 1 es igual a qué ángulo. Si es opuesto por el vértice. Pues opuesto por el vértice, entonces sería el 3. Entonces, el 1 y el 3 son iguales por ser opuestos por el vértice. Ahora vemos alterno externo. Si este es alterno externo, quiere decir que está al lado de la transversal. O sea, uno está del lado derecho de la transversal y otro está al lado izquierdo de la transversal. Entonces, al lado derecho de la transversal tenemos al 1, del lado izquierdo de la transversal. Como dice externo, externo está fuera de las paralelas, ¿sí? Externo quiere decir afuera de las paralelas, interno quiere decir dentro de las paralelas. Entonces, si está fuera de las paralelas y está del lado derecho y lado izquierdo de la transversal, nos estamos refiriendo al 1 con el 7. Ahora, vemos aquí, dice alterno interno. Observamos que el 1 no está adentro de las paralelas. Como no está dentro de las paralelas, entonces no hay ninguno que pueda estar con el 1. ¿Sí? Y por último tenemos del correspondiente. ¿Cuál es el correspondiente? Recuerden que dijimos que este es como si fuera una imagen y lo traslado para acá. Si yo traslado esta imagen para acá, ¿cuál coincide con el 1? Pues el 5. 1 y 5. ¿Sí? Entonces, el 1 es igual al 5, es igual al 7 y es igual al 3. Miden exactamente el mismo valor numérico de ángulo. ¿Ok? Podemos ver como sería el número 2. ¿Cuáles son? Yo pongo 2, pongo 2, pongo 2, pongo 2. Observo, el 2 está aquí. ¿Cuál sería su opuesto por el vértice? Pues el 4. 2 y 4. ¿Sí? Después dice alterno externo. Observo que el 2 no está afuera de las paralelas, ¿sí? Por lo tanto no va a haber. Entonces, alterno interno. Pues sí, está dentro de las paralelas. Entonces, dentro de las paralelas, pero alterno.
Entonces, ¿cuál está alterno? Pues el 8. ¿Sí? 2 y 8. ¿Sí? Recuerden que no puede estar en el mismo lugar. O sea, no puede ser el 3. ¿Por qué no puede ser el 3? Ah, porque el 2 y el 3 son suplementarios. Quiere decir que no miden exactamente lo mismo. A menos de que el 2 mida 90 grados. Entonces el 3. Todos los ángulos de aquí serían iguales. El 1 sería igual al 2, igual al 3, igual al 4, igual al 5, igual al 6, igual al 7, igual al 8. Siempre y cuando uno de ellos mida 90 grados. Si no es así, solamente el 2 va a ser igualito al 8, por ser alternos internos. Y por último, correspondientes. Recuerden que es como si nosotros agarramos esta imagen, la copiamos, la pegamos y observamos que el 2 está sobre el 6. 2 y 6. ¿Sí? Ahora bien, si mi problema es recordar, si yo tengo el problema de recordar cuáles son iguales, observo, enumero primero uno de ellos, ¿sí? Y a partir de ahí, enumero en manecillas contrarias. Ahora sí, así como va el reloj, más bien, así como va el reloj, 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo a comenzar con el reflejo con que empecé, ¿sí? Sería 5, 5, 6, 7 y 8. Y entonces todos los números que sean impares van a medir lo mismo, son iguales. Todos los que son números pares son iguales, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que el 1 es impar, el 3 es impar, el 5 es impar, el 7 es impar. Por lo tanto, el 1, el 3, el 5 y el 7 van a medir exactamente lo mismo. Tengo el 2, el 4, el 6 y el 8. Todos los números son pares, por lo tanto van a medir exactamente lo mismo. Sale. Ejemplo de ejercicio tipo examen. Nosotros tenemos dos paralelas y tenemos una transversal. Pero la transversal está unida con una de las paralelas formando un triángulo. En este caso, un triángulo rectángulo. No necesariamente tiene que ser un triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí sí tenemos que usar una propiedad de trigonometría que no hemos visto, pero es sencilla de aprender. La suma interna de los ángulos de un triángulo va a ser 180 grados. Entonces, si yo tengo aquí 90 grados y tengo 40 grados, suman 130 grados. ¿Cuántos grados me faltan para completar 180 grados? 50 grados. Entonces, el 1, el ángulo, la medida del ángulo 1 mide 50 grados. ¿Sale? Observamos todo y vemos que si la numeración está correspondiente. O sea, quiere decir que si está bien enumerados. 1, 2, 3, 4. Y donde empieza el 1, empieza el 5. 5, 6, 7, 8. Ah, entonces está bien. ¿Para qué nos sirve eso? Ah, para lo que dijimos. Si nosotros tenemos números impares, entonces todos los números impares van a medir 50. 50 grados. 50 grados. 50 grados. Entonces todos los impares van a medir 50 grados. Ahora observemos este número 2. El 1 con el número 2, ¿cómo se les llama? Ángulos suplementarios. ¿Por qué? Forman un ángulo juntos de 180 grados. Entonces, si suman un ángulo de 180 grados, ¿cuánto me faltaría para 180 si ya tengo 50? 130 grados. Y como ya vimos que están bien enumerados, todos los pares van a medir 130 grados. Ahora lo único que bastaría sería contestar. Pues el 1 y el 2. El ángulo 1 con el ángulo 2 son suplementarios. Porque suman 180 grados
Y también podemos decir que el ángulo 1 con el ángulo de 40 grados, como es un triángulo rectángulo, o sea, este mide 90. Entonces, este más este tiene que medir 90. Entonces, 40 y el 1. Entonces, el ángulo 1 más 40 grados son 90 grados, por lo tanto son complementarios. Complementarios. ¿Sí? Entonces, aquí suman 180, aquí suman 90. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que la suma es suplementaria, no. Quiere decir que el 1 es suplementario del 2, el 2 es suplementario del 1 y que juntos suman 180 grados. Después tenemos propiedades de paralelogramos triángulos. Aquí, ¿qué es un paralelogramo? Paralelogramo es una figura formada por dos paralelas y por transversales, pero que también resultan ser paralelas. ¿Qué quiere decir? Que podemos usar las propiedades que vimos en el tema anterior, o sea, dos transversales y una paralela, o dos paralelas y una transversal, por lo cual este ángulo va a medir exactamente lo mismo que este ángulo y este ángulo va a medir lo mismo que este ángulo. Esta sería una propiedad importante de los paralelogramos, por lo que la longitud de aquí a aquí, por ser paralela, la longitud, si aquí mide x, la longitud va a medir lo mismo aquí. Este mide x. Si este mide y en la diagonal, este también va a medir y en la diagonal. Esa es la propiedad de los paralelogramos, la que ahora sí que se va a ocupar en el examen. Solamente que sepan que este ángulo es igual a este ángulo y que este ángulo es igual a este ángulo. Ahora, ¿qué pasa si yo lo corto por la mitad? Si yo lo corto por la mitad, en automático yo lo que estoy obteniendo son dos triángulos. Y la suma interna de los dos triángulos es de 180 grados. Entonces quiere decir que un paralelogramo va a medir lo doble que es un triángulo. Por lo tanto va a medir 360 grados su suma interna. ¿Sale? Es lo único importante de las propiedades de los paralelogramos que vamos a ocupar. ¿Sí? No estamos viendo el área todavía. ¿Sí? Es la propiedad del paralelogramo. ¿Sí? Que son paralelos estos valores y miden lo mismo. Y son paralelos y miden lo mismo. Por eso se le conoce como paralelogramos. Dentro de los paralelogramos también encontramos a los rectángulos. ¿Sí? Los rectángulos, si se dan cuenta, son paralelas y paralelas, pero aquí ya mide 90 grados. Por lo tanto, este mide lo mismo, 90 grados. Y resulta que este mide 90 grados y 90 grados. O los cuadrados también son paralelogramos. ¿Sí? Entonces, ahí ya sería cuestión de ver el trapecio. El trapecio está conformado por dos paralelas, pero estas de aquí ya no son paralelas, ya son transversales. Pero sí cumplen la misma propiedad de que su suma interna mide 360 grados. Nada más que por lo regular aquí, todos estos ángulos pueden medir puede medir lo mismo que pero no necesariamente. Entonces, en general, los trapecios tienen diferente medida de ángulo. O sea, este mide 1, este mide lo que sea, esto mide algo diferente y este mide algo diferente. Por eso les pongo 4 rayitas, ¿sí? Pero resulta que la suma siempre va a medir 360 grados. Entonces, la propiedad principal de los paralelogramos, como repito, es esta, la que vimos en la primera figura. Ahora, ¿cuál es la propiedad de los triángulos? Todavía no estamos entrando a trigonometría como tal, pero en propiedad de los triángulos podemos ver sus diferentes clasificaciones. ¿Sí? La vamos a ver a secas, no tan profunda. Entonces, los triángulos se clasifican conforme a conforme a sus lados y conforme a sus ángulos. ¿Sí? Dentro de los lados tenemos triángulos equiláteros,
isósceles y escalenos. Un triángulo equilátero quiere decir que todos sus lados miden lo mismo. Un triángulo isósceles quiere decir que solamente dos de sus lados van a medir lo mismo. Y un triángulo escaleno quiere decir que todos sus lados miden diferente. ¿Sí? Dentro de los ángulos tenemos los agudos, los obtusos, y el rectángulo. Estas son las tres principales clasificaciones que vamos a ocupar. Hay otras clasificaciones, pero son las principales. Ángulos agudos o también llamado como acutángulo son triángulos que sus ángulos enteros miden menos de 90 grados en general, ¿sí? Obtusos es que cuentan con un solo ángulo mayor a 90 grados. Y rectángulos es aquel que tiene un ángulo de 90 grados exactamente. Entonces, este a fuerzas tiene un ángulo de 90 grados. Este tiene un ángulo mayor a 90 grados. Y este tiene todos sus ángulos menores de 90 grados. Aquí, los equiláteros, por lo regular, cuando son equiláteros, son agudos. ¿Por qué? Porque si sus tres lados miden lo mismo, quiere decir que sus tres ángulos miden lo mismo y por lo tanto todos sus ángulos miden 60 grados. Isósceles. Los isósceles, ahí no hay pueden ser obtusos, primordialmente son obtusos. Y me parece que también pueden ser agudos. Sí, isósceles son agudos y obtusos. ¿Sale? Ya depende de qué tan ancho lo estés haciendo. Si son isósceles que tienen la punta muy chiquita, entonces aquí este ángulo es agudo. ¿Sí? Y si lo tengo muy ancho, aquí ya se forma un obtuso. ¿Sale? Entonces este es un triángulo isósceles agudo y un triángulo isósceles obtuso. Y los escalenos, ahí podemos encontrar los triángulos rectángulos por lo regular. ¿Sí? Donde se forma un ángulo de 90 grados. Estos son agudos, pero tienen diferente medida. ¿Sale? Entonces, por lo regular, escalenos son todos los triángulos rectángulos. ¿Sale? Entonces, lo que sí no hay que olvidar, la propiedad más importante es de los equiláteros. Los equiláteros a fuerzas miden 60 grados sus ángulos. Isósceles, como tienen dos lados iguales, entonces por lo tanto tiene dos ángulos iguales. Escalenos, tres lados diferentes, por lo tanto tres ángulos diferentes. A continuación tenemos dos ejercicios. Uno nos presentan un paralelogramo donde nos dan el ángulo exterior, que es de 39 grados, y los ángulos enumerados en la parte interior. Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4. Entonces el objetivo es sacar cuánto mide cada uno de los ángulos. ¿Vale? El ángulo 1, ¿cuánto mide? Si la suma del ángulo 1 con el ángulo 39 grados son ángulos suplementarios. Suman 180 grados. Entonces, si tengo 39 para 180, serían 141 grados. Entonces, este mide 141 grados. Y como les dije, está bien enumerado, por lo tanto, los impares van a medir 141 grados. No es necesario que tracemos las paralelas, pero si se sienten cómodos, pueden trazar las paralelas y calculando ángulos internos, externos, algunos alternos internos, para sacar que mide exactamente el 141 grados. Pero no es necesario, solamente fíjense bien que si es su reflejo, es 141 grados. Por lo tanto, los ángulos que quedan, que es el ángulo 2,
va a medir igual que el ángulo 4. Y este a su vez va a medir ¿cuánto? 39. Porque lo podemos ver como si fuera alterno interno. ¿Sale? Entonces este mide 39 grados. En la parte de abajo tenemos una como pequeña tabla donde tenemos que identificar cuál va con cuál. Tengo tres propiedades y tengo aquí tres nombres que se le asocia a los triángulos. ¿Sale? Triángulos isósceles, triángulo equilátero, triángulo escaleno y triángulo acutángulo. Entonces, dice, tiene tres ángulos diferentes. El que tiene esta propiedad de tres ángulos diferentes y tres lados diferentes es el escaleno. Tiene dos lados iguales. El que tiene dos ángulos iguales también tiene, por lo tanto, dos ángulos iguales. Y estamos hablando del isósceles. Y dice, sus ángulos miden lo mismo. O más bien, miden 60 grados. Pero si todos sus ángulos miden 60 grados, estamos hablando de un triángulo que tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, es un triángulo equilátero. Entonces, es un triángulo equilátero. Y observamos que nos sobró uno, que es el acutángulo. Pues resulta que sus ángulos miden también 60 grados. Por lo tanto, también es un acutángulo. ¿Sí? ¿Sale? Ahora, si vinieran las dos opciones que sus ángulos miden 60 y solamente puedes escoger acutángulo o equilátero, nos vamos por la parte de acutángulo, porque estamos refiriéndonos a los ángulos. ¿Sale? Pero por lo regular no hay ese tipo de problema, ya que siempre se toma en cuenta tanto el ángulo como los lados. A continuación tenemos, dentro del tema de triángulos, la clasificación de triángulos congruentes y triángulos semejantes. ¿Cuál es la diferencia? Los triángulos congruentes son todos aquellos que tienen todos sus lados de igual longitud. Y por lo tanto, de igual ángulos. Tanto la longitud como los ángulos miden lo mismo en comparación de dos triángulos. ¿Qué quiere decir? O sea, que este de triángulos congruentes se usa cuando yo me estoy refiriendo a dos triángulos diferentes. ¿Sí? Son triángulos congruentes y los lados correspondientes a cada uno de ellos son iguales o tienen los mismos ángulos. Y triángulo semejante, la diferencia es que solamente todos sus ángulos son iguales. ¿Sale? Ahorita vamos a presentar diferentes ejemplos. Observen aquí, longitud y ángulos son iguales, son correspondientes. Y aquí solamente los ángulos. Aquí quiere decir que son dos triángulos de diferente tamaño por lo regular. ¿Sí? Puede ser uno grandote, pero que tenga los mismos longitud de ángulos. ¿Sale? Lo que vamos a ver ahorita. Y recordando que cuando son triángulos congruentes, solamente podemos usar, para ayudarnos a resolver ese tipo de ejercicios, el teorema de Pitágoras. Si estamos hablando de triángulos semejantes, podemos hacer uso del teorema de Tales. Entonces, triángulos congruentes, aquí tengo dos ejemplos de los problemas cuando tenemos triángulos congruentes y triángulos semejantes. Cuando nosotros tenemos triángulos congruentes, si se dan cuenta, es exactamente la misma imagen, tanto de un triángulo como del otro. Entonces, si este mide 5, este mide 5, este mide 7 y este mide, por lo tanto, 7. ¿Sí? Y este ángulo mide exactamente lo mismo que este ángulo. Y este ángulo de acá mide exactamente lo mismo que este ángulo de acá. Permítanme un momento. Y en la parte de abajo son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque es el mismo triángulo, pero a escala mayor. Entonces, si este mide 5 y este mide 20, ¿por qué número multiplico el 5 para que me dé un 20? Por 4. Por lo tanto, esa va a ser mi razón de cambio, o lo podemos llamar como nuestra razón a escala, o por lo regular lo llaman también sí, pues le llaman escala principalmente. Entonces, ese 4 lo multiplico por el 7 y nos da 28.
¿sí? Prácticamente lo que podemos hacer es como una regla de 3, ¿sí? Multiplicamos cruzados 7 por 20, 140, entre 5, 28. Aquí tenemos otros dos ejemplos de triángulos congruentes. ¿Cómo sabemos que son triángulos congruentes? Porque existen tres propiedades que deben de cumplir para que sean triángulos congruentes. Quiere decir que uno de los lados sea igual al otro lado del otro triángulo, uno de los ángulos sea igual al otro ángulo de otro triángulo y otro lado sea igual al otro lado del triángulo. En este caso tenemos este ejercicio donde tenemos que el 3 es igual al 3, entonces quiere decir que el lado del 1 del primer triángulo con el lado del 2 son iguales, por eso tengo la L. La A quiere decir que el ángulo que yo tenga aquí va a ser igual al ángulo que tengo aquí, va a medir exactamente lo mismo. Y el otro lado quiere decir que este lado que mide X, observo que este también mide X. Por lo tanto, la propiedad que se cumple para que sean congruentes es LAL. En este caso tengo dos ángulos que son iguales. Con A y A' son ángulos iguales. El ángulo C con el ángulo C' son ángulos iguales. Y nos están diciendo aquí que la longitud, o sea, que nosotros representamos la longitud como los puntos de los vértices y una línea horizontal en la parte de arriba. Eso quiere decir la longitud que hay entre el punto A al punto B es igual a la longitud que tengo desde el punto A' al punto C'. Por lo tanto, aquí la propiedad que se cumple es ALA. Quiere decir que un ángulo son iguales, el otro lado son iguales y el otro ángulo son iguales. ¿Sí? O correspondientes también se le puede llamar, o congruentes. ¿Sale? Pero principalmente son iguales con respecto a la longitud. Se les llama congruentes porque no están ocupando el mismo lugar y espacio, ¿sí? Aunque midan lo mismo, se les llama congruentes, pero que no están ocupando el mismo sitio. Por eso se les llama congruentes. Pero miden exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, en longitud son iguales. En ángulos son iguales, pero son congruentes porque no ocupan el mismo lugar y espacio. De ahí viene la palabra congruentes. Entonces estas serían mis dos principales propiedades. Ya algunos recorren la letra A conforme a donde encuentren el ángulo. Se encuentran primero lado, lado y luego el ángulo. Por eso ponen LLA. O aquí tengo A, ángulo, A. Pero también puede haber puesto L. ¿Sí? Pero con tres que sean iguales, en automático se vuelve congruentes. La otra sería LLL. Quiere decir cuando ya nos dan las tres longitudes. O sea, aquí me dirán que esto mide Y y este mide Y. Por lo tanto se cumple también LLA o LAL. Es la propiedad de triángulos congruentes. Entonces recuerden, triángulos congruentes son aquellos que miden exactamente lo mismo. Sus ángulos miden lo mismo y sus lados miden lo mismo. Entonces, los que los pueden llegar a preguntar es ¿qué propiedad cumple que sean triángulos congruentes? Pues ustedes tendrían que decir LAL o ALA o LLL, dependiendo de cuáles son los valores que le estén dando, ¿sí? Si nos dan los tres lados, LLL. Si nos dan dos ángulos y un lado, entonces ya sabemos que es ALA. Y si tenemos dos lados y un ángulo, LAL. A continuación tenemos un ejemplo de dos triángulos semejantes. Son semejantes porque tienen los mismos ángulos correspondientes. Este ángulo mide lo mismo que este ángulo de acá mide exactamente lo mismo que este ángulo, y este ángulo mide exactamente lo mismo que este ángulo, ¿sí? Por eso es que le pongo una rayita, o dos, o tres rayitas. O sea, si nos dan, sin importar los ángulos, y vemos que son iguales, entonces estamos en triángulos semejantes. Y por lo tanto podemos usar teorema de Tales para resolverlo. ¿Cómo aplicamos teorema de Tales o para qué sirve? Ok, entonces se recomienda que se les pongan números o letras correspondientes. Si nos hace falta letras, ponemos las letras que faltan. Aquí puedo poner una Y, aquí podría poner una Z, ¿sí? Es para que veamos el teorema completo
de Tales. El teorema completo de Tales dice: tú divides tu triángulo grande entre tu triángulo chico y te va a dar una razón. O divides el triángulo chico entre el triángulo grande y te va a dar una razón. ¿Cuál escogemos entre cuál? ¿Sí? Es donde estamos nuestra incógnita. Nuestra incógnita original es la X. El objetivo era encontrar esta longitud. ¿Cuánto mide esta longitud? Como recuerden, es un número de escala. ¿Qué número multiplicado nos da por 7? Nos da 15. ¿Sí? Muchos lo pueden sacar mentalmente. Si no, usamos teorema de Tales. Entonces, escojo donde está mi incógnita. Aquí escojo que es X y por lo tanto está en el triángulo grande. Entonces, lo que voy a hacer es escribir el triángulo grande primero. Entonces, X va a ser igual a otro lado del triángulo grande, no importa cuál. Puedo escoger la Y o puedo escoger el 15. Escojo 15 y es igual a Y. Y el teorema de Tales dice que es la razón, o sea, la división entre este triángulo y el otro. Entonces voy a dividir entre sus lados correspondientes. Aquí está X. ¿Cuál corresponde a la X? Pues el 11. Es importante que sean sus correspondientes, si no, no les va a salir el ejercicio. ¿Cuál es el correspondiente del 15? Ah, pues el 7. ¿Cuál es el correspondiente de Y? Pues Z. Vale. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es una como triple ecuación. ¿Sí? O sea, es una igualdad tanto con estos dos términos o como con estos dos términos o con estos dos términos. ¿Sí? Podemos tener tres ecuaciones. ¿Cuál vamos a ocupar? Ah, pues la que tenga tanto los números como la letra que queremos encontrar. Ejemplo, solamente sería este pedazo. ¿Sí? Este pedazo sería el que vamos a ocupar. Entonces, nos olvidamos de la YZ y vemos que nos estorba para despejar a la X. Solamente el 11. El 11 está dividiendo a la X, por lo tanto va a pasar multiplicando. Y tenemos X es igual a 15 por 11 entre X 11 entre 7. Y esa sería nuestra respuesta. Ya si quieren desarrollarlo más, entonces sería 165 entre 7. Aquí te damos dos ejemplos de triángulos semejantes. En el primer ejercicio tenemos un edificio de altura X y sombra 7. A la vez tenemos una persona que mide 1.8 y sombra 1. ¿Sí? Aquí estamos poniendo que están bajo el sol, por eso se genera la sombra y se supone que es a la misma hora para ambos. Entonces, el chiste es buscar los triángulos que tenemos. En este caso el triángulo sería la altura, la base de la sombra y tenemos un ángulo de 90 grados ya que estamos haciendo una perpendicular. ¿Sale? Después tenemos otro triángulo donde tenemos la altura de la persona, la sombra y igual el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que tenemos tanto esta como paralela, porque es exactamente, se puede decir que la misma base es la misma recta, por lo tanto es paralela a esta porque están encimadas y a la vez esta con esta son paralelas. Entonces de eso se trata el teorema de Tales. Si se dan cuenta, lo estamos manejando. Entonces del triángulo grande yo tengo los datos X, siempre voy a empezar con la incógnita de preferencia. Este es igual a los datos del triángulo grande 7 y busco sus correspondientes. El correspondiente de la altura X es 1.8, el correspondiente del 7 es el 1. Entonces el 1.8 está dividiendo a la X, por lo tanto va a pasar multiplicando. Entonces nosotros aquí tenemos X es igual a 7 por 1.8 entre 1. Y esa sería nuestra solución. En el siguiente ejercicio tenemos a una persona parada en un borde de una barranca donde está el mar. Tenemos un barco, ¿sí? El hombre quiere calcular la distancia
desde la barranca hacia el barco. Entonces lo que queremos calcular es esta distancia, X. Pero lo único que sabemos es la altura que existe de la barranca al mar y la altura de la persona y la tabla con que está midiendo una inclinación. Lo que buscamos es, a partir de su vista, la inclinación de la tabla tiene que llegar a la orilla de la balsa o barco, ya que si no llega, entonces no podríamos usar teorema de Tales. Entonces aquí tenemos, ¿cuál sería el triángulo grande? El triángulo grande sería X y esa altura. No nada más esta, ahí es donde se equivocan mucho, sino es A más H. Entonces primero anoto los datos del triángulo grande, serán X, que es la que queremos encontrar, es igual. El otro dato del triángulo grande que sería A más H, o sea todo este lado completo. A más H. Ahora vamos a dividir entre los correspondientes de cada uno de ellos. ¿Cuál es el correspondiente de X? La base de este triángulo sería la base del triángulo chiquito, que sería V. Y observamos el triángulo pequeño, su altura del triángulo grande sería A más H y el del triángulo pequeño solamente sería H. Y así podremos encontrar cuánto vale X. En este caso solamente la V pasaría multiplicando a la suma de A más H. Recuerden que este es un solo valor numérico, porque luego solamente quieren multiplicar a la primera V por A, y está incorrecto. Tiene que ser V por A y V por H. Ahora seguimos con el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras hay que observar que siempre son triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, este triángulo es rectángulo porque tiene 90 grados y este también tiene 90 grados. Dos triángulos que siempre se llegan a usar durante los exámenes, tanto de secundaria, prepa y universidad, es el que mide 3, 4 y 5 y el doble de este triángulo, que sería un triángulo semejante porque es al doble de tamaño, que sería 6, 8 y 10. ¿Sí? Esos triángulos por lo regular siempre se usan cuando quieren aplicar el teorema de Pitágoras en exámenes de nivel superior, nivel medio superior y niveles básicos. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, muchos se llegan a confundir porque manejan las letras A, B y C y luego no saben cómo usarlas. Entonces vamos a usar E, F y G, ¿sale? Para que aprendamos a usar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice, bueno, a este también se le tiene un nombre específico. El lado más largo del triángulo se le llama hipotenusa. Cuando es un triángulo rectángulo. Y a los lados chiquitos, que es este y este de aquí, se les llama catetos. Ok, entonces es hipotenusa y catetos. No estamos hablando de catetos opuestos ni catetos adyacentes, solamente catetos. El teorema de Pitágoras dice, pues si quieres sacar las longitudes de alguno de ellos, están relacionados de la siguiente forma. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cateto 1 al cuadrado más la suma del cateto 2 al cuadrado. ¿Sí? Conforme a las letras que escribimos, estamos diciendo que la hipotenusa en este caso es F al cuadrado, quiere decir que la longitud de aquí al cuadrado, o sea, si yo pongo F por F por F, formo un cuadrado, va a ser igual a uno de los catetos, vamos a suponer que la E o la G, no importa, cualquiera de los dos, más el otro cateto, que sería, si usé la E aquí, entonces sigue la G al cuadrado. Quiere decir que si yo saco área de aquí y área de acá,
y sumo estas dos áreas, me va a dar la área de la figura más grande, que sería F por F. Eso es lo que quiere decir el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer unos ejemplos. Tengo estos tres triángulos, rectángulos, y me piden cómo se escribiría la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces primero observo cuál es la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo? C. Entonces agarro la hipotenusa, la elevo al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de cada uno de sus catetos. A cuadrada más B cuadrada. Ahora aquí, siguiente triángulo. Este es el primer ejercicio. Siguiente triángulo. ¿Cuál es la hipotenusa? B cuadrada. Entonces B cuadrada va a ser igual a la suma de sus catetos. A cuadrada y C cuadrada. Vuelvo a identificar. ¿Cuál es la hipotenusa acá? La hipotenusa es A. Entonces A al cuadrado es igual a B cuadrada más C cuadrada. ¿Sale, chicos? ¿Por qué se les enseño esto? Porque no deben de casarse con solamente esta fórmula, que es la que manejan por lo regular todo mundo. ¿Sale? Deben de acostumbrarse a identificar qué estamos hablando. Estamos hablando de hipotenusa y estamos hablando de catetos. Ahora presentamos dos triángulos donde tenemos que calcular el valor de la hipotenusa. Entonces, si tienen problemas para aprenderse la fórmula, simplemente sigan estos pasos. Elevamos al cuadrado cada uno de los catetos. A cuadrado nos da 25. A cuadrado nos da 9. Al cuadrado nos da 64, perdón. Y el cuadrado nos da 100. Ahora, para calcular la hipotenusa, sumamos los cuadrados. 9 más 25, 34. Y como queremos la pura longitud, sacamos la raíz. Si quisiéramos el área, sería solamente 34. Entonces el área que se forma aquí, chicos, no la área del triángulo, el área que se forma aquí, sale, de X por X. Entonces volvemos a repetir el paso, solamente sumamos la longitud, que sería 164, y le sacamos la raíz. ¿Sí? Y ya para poder terminar el resultado, podemos ver si se reduce o no se reduce. En este caso no se reduce. En este caso podría reducirse. Tendríamos que usar mínimo común múltiplo, como nos había hecho en los primeros videos. Ahora, si no queremos calcular la hipotenusa y que queremos calcular un cateto, procedemos a hacer la resta. Ahorita vemos un ejemplo. Como ahora queremos calcular un cateto, procedemos a hacer la resta. Pero primero vamos a hacer los cuadrados de cada uno. Cuadrado de 10, 100. Cuadrado de 7, 49. Cuadrado de 15, 15 por 15, 225. Recomiendo que se aprendan los primeros 20 cuadrados para poder calcular las cosas más rápido en el examen. Cuadrado de 11, 121. Ahora, como vamos a calcular cateto y no la hipotenusa, tenemos que hacer resta. Entonces recordemos, si queremos calcular hipotenusa, suma. Si queremos calcular cateto, resta. Entonces aquí X es igual a 100 menos 49 y sacamos la raíz. ¿Cuánto es 100 menos 49? Es raíz de 51. Eso es lo que mide esta longitud, que sería la altura del triángulo. Aquí, si quiero calcular la base del triángulo, estamos hablando de un cateto. Por lo tanto, es la resta de 225, que sería la hipotenusa. Observen que coloco primero la hipotenusa y después el otro cateto. La hipotenusa y luego el otro cateto sería menos 121, para que me dé una raíz positiva. Entonces, 225 menos 121 serían 104. Entonces X es igual a la raíz de 104. Y procedemos a usar la tablita, si es que se puede usar, para reducir el número. Pero ahí ya calculamos la base de aquí. Ahora continuamos con el tema de perímetro de figuras de polígonos y del círculo, ¿no? Un polígono es una figura de lados que todos sus lados miden lo mismo, ¿sale?
Entonces ahorita vamos a explicar cómo sacamos el perímetro de un polígono regular. Pero por lo menos vamos a sacar el perímetro de polígonos irregulares. ¿Qué quiere decir polígonos irregulares? Quiere decir que cada lado mide diferente. En este caso tenemos el triángulo y el perímetro es la longitud del contorno. La longitud del contorno. Entonces la suma de x más z más y. Ahora tenemos aquí un cuadrado. Un cuadrado lo que tiene es que sus cuatro lados miden lo mismo. Entonces aquí estamos hablando de un polígono regular de cuatro lados. Entonces este mide A, por lo tanto este también mide A. Entonces el perímetro es la suma de esos 4A. Entonces sería A más A más A más A. Que esto viene siendo igual a 4 veces A. ¿Sí? Estamos calculando el perímetro. Ahora queremos calcular el perímetro de un rectángulo. Entonces, si la base mide C, la base de la parte superior también va a medir C. Si el alto mide B, entonces el alto del otro lado también va a medir B. Entonces lo que tenemos es de perímetro C más B más C más B, que es lo mismo que tener 2 veces B más 2 veces C. Entonces estamos hablando del contorno. ¿Sí? Perímetro es la longitud del contorno. Entonces si nosotros tenemos centímetros, 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 nuestra respuesta va a estar en centímetros. No centímetros cúbicos, no centímetros cuadrados, sino centímetros. Es una longitud. A continuación tenemos la circunferencia. Entonces, la circunferencia, en lo que es el círculo, el perímetro se conoce más como circunferencia. Entonces es más fácil que lo representemos con una C. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de circunferencia, es lo mismo que perímetro. ¿Sale? Circunferencia es lo mismo que perímetro, pero siempre y cuando sea un círculo, ¿no? Entonces la circunferencia se calcula como pi por 2 veces el radio, o 2r pi. Pero recordemos que si nosotros tenemos 2 veces el radio, es lo mismo que tener el diámetro. Entonces, diámetro por pi, esta es una D. Diámetro por pi es la circunferencia. ¿Sale? Observen que no tenemos ningún cuadrado. ¿Sí? Cuando veamos el área vamos a obtener el cuadrado. Entonces ese sería el perímetro de las principales figuras que van a venir en el examen. Ahora tenemos que calcular el área de las mismas figuras. ¿Ok? ¿Qué es el área? El área es que si yo cuadriculo el interior de cada una de las figuras, estoy contando los cuadritos que caben dentro de esa figura. ¿Sí? Pues aquí yo tengo una longitud de A, supongamos que A vale 3, entonces tendría 3 rayitas verticales y 3 rayitas horizontales formando un cuadrado con 9 cuadrados en el interior. Eso viene siendo el área, o sea, cuadricular. Ahora bien, si nosotros tenemos un triángulo, ¿cuál es el área? El área es base. Aquí vamos a suponer que esta es la altura H. Entonces, base que sería X por la altura entre 2. Esa sería el área de un triángulo. ¿Sí? Ahora, que digan, ¿cómo calcular el H? En esta figura es muy difícil de calcular el H. Si nosotros tuviéramos aquí una Z, sería muy fácil calcular esa área. O si tuviéramos una X, sería más fácil calcular el área. ¿Por qué? Porque podemos extraer la mitad del triángulo y tenemos aquí Z, X, por lo tanto este es un ángulo de 90 grados y por lo tanto puedo aplicar Pitágoras. Si aplico Pitágoras, ¿cuánto vale este cateto? Pues vale Z cuadrada, que sería mi hipotenusa al cuadrado, menos mi cateto X al cuadrado, y le saco raíz. Entonces ese sería el valor de H. ¿Ok? Ahora, si yo tengo el área de un cuadrado, sería base por altura, que en este caso sería A por A
por A, que es lo mismo que tener A al cuadrado, ¿sí? El área de un rectángulo es la base, que en este caso viene siendo la C, por la altura que viene siendo B, CB. Ese sería mi resultado. Y por último, el área de un círculo sería pi por radio al cuadrado. O si no me están dando el radio, me están dando el diámetro. Recuerdo que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces esto sería pi por el diámetro al cuadrado entre 4. ¿Ok? Entonces serían las fórmulas principales que se ven en el examen. Y ahorita vamos a presentar la de un polígono regular. Para polígonos regulares, lo que ocurre es que la longitud de uno de sus lados va a medir lo mismo. Entonces aquí podemos poner de longitud X. Por lo tanto, todas las demás longitudes va a ser X, X, X y X. Entonces el perímetro sería, ¿cuántas X? 2, 4, 5. 5X. Ese sería mi perímetro. En esta figura, si este vale Y, vale Y, vale Y y así sucesivamente, entonces el perímetro va a ser la cantidad de Y's, que serían 6Y's. Y en este caso tengo Z's, Z's y así sucesivamente, entonces el perímetro va a ser 4Z. ¿Sí? Entonces para sacar el perímetro es muy fácil porque solamente hay que sumar el contorno. Ahora, si quisiéramos sacar el área, tenemos que fijarnos en el centro. Nosotros si trazamos un centro y unimos los vértices al centro, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos poniendo puros triángulos en el interior. Puros triángulos en el interior. Entonces, si calculamos el área de uno de los triángulos, lo multiplico por el número de lados. O sea, ejemplo, aquí yo tengo 5 lados. Entonces calculo el área de un triángulo y lo multiplico por 5 lados. Aquí tengo 6 lados, entonces saco el área de un triángulo y lo multiplico por 6 lados. Así es como se saca el área de la figura, ¿sí? En este caso nosotros tenemos de aquí a aquí la longitud de Y y esta altura necesitaríamos conocer. Para conocer esa altura podríamos aplicar, como les había dicho, teorema de Pitágoras, porque si de aquí a aquí mide Y, entonces de aquí a acá tendría que medir Y para formar una figura. Necesitaríamos saber cuánto mide la diagonal para poder calcular la altura, o puede que nos den la altura, ¿sí? A esta altura también se le llega a conocer como apotema, ¿vale? Y también tenemos una pequeña fórmula para calcularlo, el apotema, conforme a la longitud del lado y a los números de lados. Pero por lo regular eso no se llega a usar, pero de todas maneras se las escribo. Entonces aquí la altura, que viene siendo lo mismo que apotema, se calcula con la longitud de la base, que en este sería Y, entre 2 veces la tangente. Si se dan cuenta, todavía no vemos funciones trigonométricas, de 360 grados entre el doble de los números de lados. Entonces aquí sería entre 2 veces, vamos a ponerle como un N mayúscula, número de lados. Así se calcula la altura de, si no tenemos ahora sí que cuánto mide la diagonal. Pero en el examen lo más seguro es que sí nos venga la diagonal para aplicar Pitágoras, ¿sale? O nos pueden dar directamente cuánto mide la altura. Entonces recordemos, sacando el área del triángulo, solamente la multiplicamos por la cantidad de triángulos que se repiten. Esa sería el área, ¿sale? Aquí no hay tanto problema porque es un cuadrado, entonces el área sería z al cuadrado. Área sería igual
a z cuadrada. O podemos sacar el triángulo. De aquí a aquí mide z. ¿Cuánto mediría la altura? Si se dan cuenta, mediría la mitad, ¿no? Z entre 2. Entonces tenemos área del triángulo. Quiero sacar el área del triángulo. Sería z de la base. Y la altura sería z entre 2. Z entre 2. Esa es la altura. Y luego, como es un triángulo, entre 2. Luego la voy a multiplicar por ¿cuántos triángulos? Por 4 triángulos. Por 4 triángulos. Si yo resuelvo todo eso, es z por z cuadrada, porque son fracciones, es como un entero, le pongo un 1 en la parte de abajo, entonces z por z, z cuadrada. Z cuadrada entre 2, z cuadrada entre 2. Y luego otra vez entre 2, z cuadrada entre 4. Y luego por 4 me da z cuadrada. Entonces, lo único que tenemos que saber de los polígonos regulares es separarlo en triángulos y calcular cada uno de los triangulitos su área. Ahora tenemos las fórmulas principales del volumen. Nosotros, si queremos calcular el volumen de una esfera, siempre va a ser 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos, esa ya sería la fórmula. O sea, nada más lo único que necesitamos conocer para calcular el volumen de la esfera es el radio, ¿no? El radio lo elevamos al cubo, lo multiplicamos por 4/3 y luego lo multiplicamos por pi, o simplemente dejamos el pi anotado. Ya depende de cómo lo quieran, con punto decimal o sin punto decimal. También tenemos el volumen de un paralelepípedo. Quiere decir que es como un paralelogramo, ¿no? Entonces aquí tenemos, pero en tercera dimensión. Tenemos la base, la altura y la profundidad. Entonces el volumen es el producto de esos tres elementos. Entonces la base por la altura por la profundidad, que en este caso sería A. Recuerden las fórmulas conforme a lo que estamos diciendo que se multiplique. No se aprendan las letras, porque puede que les pongan las letras diferentes. ¿Sale? Entonces, base por altura, estoy calculando el área de aquí. Esta área, ¿cuántas veces se repite? Ah, pues se repite una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Por eso es por A. ¿Sale? Ese es el volumen. En total se van a hacer cubitos en el interior. Y esa nos va a dar la cantidad de cubitos que hay en el interior. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia entre prisma y pirámide? Recuerden que prisma es una figura que yo alargo. Pirámide es una figura que termina en un punto, en un vértice. ¿Sí? Entonces, aquí depende cómo calcular el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? Depende. Aquí qué figura tengo como base. Si yo tengo de base un rectángulo, entonces esa base lo que voy a hacer es estirarla. Por lo tanto, se va a repetir la base y vamos a hacer como el alargamiento de la figura. ¿Sí? Eso es lo que es un prisma. Una figura que se alarga. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el volumen de ese prisma? Pues el volumen es igual a la área de la base por la altura. Solamente. Área de la base por la altura. ¿Sí? Si mi base es circular, pues aplico el área del círculo, que sería pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Eso sería para calcular prismas. Entonces, siempre calculo el área de la base. El área de la base. Y la multiplico por la altura. ¿Sí? No importa si es circular, calculo el área de la base circular y lo multiplico por la altura. ¿Sí? Cualquier prima se calcula de la misma forma. Área de la base por la altura. ¿Cuál es la diferencia entre pirámide? Pues es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, si yo tengo una base cuadrada, solamente que va a terminar en un vértice, o sea, en un pico, de ahí van a unir a todos los vértices. El área es igual. El que diga volumen es igual, que sería área por la altura. Solamente que hay que agregarle algo. ¿Cuál? Que se divide todo entre 3.
Recuerden que dividir entre 3 es lo mismo que multiplicar por 1/3. Entonces es igual a 1/3 por la área de la base por la altura. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos un cono, ¿sí? Aquí entran los conos. Es una pirámide circular. Una pirámide circular es un cono. Entonces es el área de la base por altura entre 3. ¿Sí? Si yo tengo un triángulo igual y un puntito, esta pirámide triangular también se le llega a conocer como tetraedro. ¿Sí? Entonces ustedes observen, si termina en un puntito, o sea, en un vértice que todos, a partir de ese vértice están unidos los demás vértices, estamos hablando de una pirámide. Entonces calculo el área de una de las bases y la multiplico por la altura correspondiente. ¿Okay? Así que se calcula el área de cualquier pirámide. Y lo divido entre 3 o lo multiplico por 1/3, que viene siendo exactamente lo mismo. Ahora, si tenemos que calcular la superficie, o también llamada como área, ¿sí?, de una figura de tercera dimensión, también deberíamos de consultar las fórmulas. Aquí la superficie la voy a poner con S, o en algunos libros la van a encontrar como A por de área, pero es lo mismo porque estamos hablando de el área de la superficie. El área de la superficie de una esfera es 4pi por radio al cuadrado. 4pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Ahora, de un paralelepípedo, ¿qué es lo que tenemos? Que calcular el área de cada uno de los rectángulos que se forman. ¿Sí? Como decir, este rectángulo, que es B por H, entonces el área o superficie es 2 veces, porque tiene dos caras B por H, más 2 veces la cara de H por A, más 2 veces las caras de AB. ¿Sí? Cuenten, son 6 caras, por eso son 2, 4, 6 caras. ¿Sí? Ahora, si tuviéramos una pirámide, por lo regular nos van a dar las medidas. ¿Sí? Igual, sumamos todas las caras que tengamos que sumar. ¿Cuál es la única que sí necesitamos fórmula? Es la del cono. La del cono sí necesitamos la fórmula. ¿Sí? Si nosotros tenemos aquí el radio y la altura, la fórmula para la superficie es pi por radio al cuadrado, o sea, el área del círculo, y el área del cono se calcula como más, imagínense que va a ser lo mismo, ¿no? Pi, aquí tengo pi por r por r, entonces, para que se acuerden, va a ser igual, pi por r, pero en vez de poner la otra r, va a ser la raíz cuadrada de h cuadrada más r cuadrada. ¿Sí? Estamos haciendo, o sea, tenemos que calcular como que el radio de un triángulo donde h es un cateto y r es un cateto. Entonces aquí nos está saliendo por aquí una como hipotenusa medio escondida. ¿Sí? Así véanlo. ¿Sale? Entonces, para que se acuerden de la fórmula, fácilmente hago el área del círculo, que sería pi por radio al cuadrado. Vuelvo a repetir pi, aquí veo, es pi por r por r. Entonces hago pi por r. Y en vez de poner la otra r, pongo, ya incluyo la h cuadrada más r cuadrada. ¿Sí? Es como si fuera un pitagorazo, si se dan cuenta, para calcular una hipotenusa que desconocemos dónde está aquí ubicada. ¿Sí? La podemos calcular. Nosotros agarramos y extendemos la circunferencia, nos quedaría algo así. O sea, tenemos aquí el círculo, el cono,
nos daría como que algo así, una curva por aquí así. Esta curva que se está haciendo, este pedacito que está aquí, es el que tenemos aquí, que es h cuadrada más r cuadrada. Que vendría siendo, si se dan cuenta, viene siendo la hipotenusa. O sea, ¿quién es h? Para que no se vayan a confundir. H es la altura. H es la altura de aquí a aquí. Si esta es h y esta es la hipotenusa, ¿cómo se calcula la hipotenusa? H cuadrado más r cuadrado. De ahí sale este. ¿Sale? Es la única que nos podría venir en el examen que hay que recordar. Entonces, se las dejo de tarea aprendérselas.